Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to talk about phrasal verbs. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de los verbos frasales. Uno de los temas que a veces pueden dar problemas cuando estamos aprendiendo inglés es el de los verbos frasales. Los verbos frasales nos causan inconveniente porque a veces nos es complejo entender cómo funcionan en inglés. Lo curioso es que nosotros utilizamos verbos frasales en español todo el tiempo. Solo que, como es nuestro idioma nativo, entonces para nosotros es tan natural que no caemos en cuenta que lo estamos haciendo. Entonces lo que quiero hacer en este video es una introducción a los verbos frasales. Vamos a entender cuál es el concepto de los verbos frasales y este va a ser el video introductorio de una serie de videos en las cuales vamos a aprender verbos frasales en inglés. Vamos a hacer ejercicios con verbos frasales en inglés. En cada video vamos a aprender un nuevo verbo frasal para que vayamos adquiriendo un poco más de vocabulario, bagaje, práctica y todo esto. Entonces arranquemos con lo básico. ¿Qué es un verbo frasal? Un verbo frasal es un verbo que está compuesto por dos palabras. La primera es un verbo y la segunda es o una preposición o un adverbio, una preposición adverbial. Y se forman así porque la idea del verbo frasal es dar un significado diferente al que tiene el verbo solo por su cuenta. Estos verbos frasales son generados culturalmente. Es una cuestión que se genera culturalmente y dentro de cada idioma hay una formación diferente de verbos frasales. Algo muy particular es que un verbo frasal que está formado por dos palabras también se puede, tiene un equivalente de un verbo común y corriente de una sola palabra. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho hacer las analogías en español y obviamente las explicaciones en español porque el español es nuestro idioma. Por más que ustedes estén avanzados en inglés, las explicaciones siempre es bueno tenerlas totalmente comprendidas. Entonces, eso es parte del proceso del cual, porque hago estas explicaciones en español. También encontrarán otros profesores, incluso profesores nativos, que comparten esta idea. Entonces, partamos de nuevo del español. Un verbo normal. Utilicemos un verbo normal, el verbo caer. Caer. ¿Qué significa caer? Si nosotros buscamos la definición del verbo caer, tiene una definición específica. La invitación en este momento es a que ustedes piensen cómo definirían el verbo caer sin necesidad de utilizar la palabra caer. Entonces uno empieza a decir, no, pues caer es cuando algo se cae al piso. Entonces la pregunta es, pero ya está usando la palabra caer y queremos saber cuál es la definición de caer. Entonces caer básicamente es un movimiento en el cual un objeto va de arriba hacia abajo. Ese es caer. Entonces, cuando nosotros utilizamos el verbo caer en una frase, tiene un significado específico. Entonces yo digo, el pájaro cae del nido. Yo ya sé que el pájaro está en un nido arriba, en un punto, y que por algo que pasó, él cae de allá hacia el piso. Ese es el significado del verbo caer. Se cayó de la silla. ¿Qué significa eso? Que alguien estaba sentado en la silla, tuvo un accidente, un tropiezo, lo que sea, y de la silla se fue al piso. Hubo un movimiento de arriba hacia abajo. Entonces, ese es el significado del verbo caer. Pero resulta que nosotros en español utilizamos un verbo frasal que utiliza el verbo caer. Y es el verbo caer bien. Eso es un verbo frasal porque tiene la palabra caer y la palabra bien. La palabra caer es el verbo y la palabra bien en este momento sería el adverbio para decir cómo cae. Y resulta que nosotros decimos caer bien es sinónimo de agradar. Entonces, no tiene nada que ver con el significado original del verbo caer. No tiene nada en absoluto. Simplemente dice que me agrada. Podríamos tratar de pensar es que una persona de arriba hacia abajo cae sobre mí, pero cae de buena manera que a mí no me hace daño. Ese podría ser como un desglose del concepto del verbo frasal caer bien en español. Solo que nunca pensamos en eso porque ha sido un verbo que hemos adquirido por uso.
Por uso hemos aprendido que caer bien significa agradar. Entonces vemos como un verbo frasal de dos palabras, caer bien, equivale a un verbo de una sola palabra, agradar. Caer bien significa agradarle a alguien. Entonces yo digo, mira que estas personas me cayeron bien. El profesor me cae bien. O incluso yo puedo decir caer mal, que sería lo contrario para desagradar, y que ese es otro verbo frasal. Entonces podemos verlo aquí fácilmente. Vemos que caer tiene una definición como tal, pero caer bien o caer mal podemos utilizarlos en oraciones totalmente diferentes, y que caer bien significa agradar y caer mal significa desagradar. Eso, si de pronto nosotros no lo habíamos pensado conscientemente, en este momento estamos siendo conscientes de eso. Entonces vemos cómo en español usamos estos verbos frasales. Yo digo, el techo se cayó. ¿Qué quiere decir? Que el techo que estaba arriba hizo un movimiento hasta el piso. Fue de arriba a abajo. Se cayó. Yo ya sé, se desplomó. Algo pasó que el techo se cayó. Pero si yo digo, tu hermano me cae bien, no quiere decir nada de la acción del movimiento. Simplemente está diciendo, tu hermano me agrada. Es exactamente lo mismo. O el profesor, digamos que sí, me desagrada. Espero que yo no les desagrade. El profesor me desagrada. Entonces aquí estamos diciendo, el profesor me cae mal. Me cae mal. Me cae bien, me agrada, me cae mal, me desagrada. Estamos usando un verbo de tres formas distintas, dos de las cuales son frasales. Podemos ver otros ejemplos. El verbo dar. ¿Cuál es el significado del verbo dar? ¿Ustedes cómo podrían definir el verbo dar? Entonces ustedes dicen, no, es darle a alguien algo. No, no pueden hacer esa definición porque ya están utilizando el verbo dar. El verbo dar es pasar de un lado a otro algo, entregar algo, cambiar de propietario, en fin. Puede tener muchas traducciones, pero sabemos qué es dar. Y si queremos utilizar el verbo dar en una oración, podemos decir, Juan le da dinero a Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Juan tiene dinero y él coge ese dinero y lo traspasa a Pedro. Se lo da a Pedro, quiere decir que se lo entrega a Pedro, pasa de manos de Juan a manos de Pedro, pasa de propiedad de Juan a propiedad de Pedro, por préstamo, lo que sea, pero hay un intercambio, hay un traspaso de algo de un lado a otro, y eso es dar, ¿sí? Pero resulta que yo puedo decir darse cuenta. Es un verbo frasal en español. Son dos palabras. El verbo dar y la palabra cuenta. Entonces estamos utilizando darse cuenta como descubrir. ¿Sí? Descubrir algo. Me di cuenta que están pagando la nómina antes de tiempo. Descubrí. Eso sería como el realize. En inglés, realize, darse cuenta. Entonces, vemos cómo yo puedo utilizar ese verbo en una frase. Juan se dio cuenta que le dio dinero a Pedro. Estamos utilizando el mismo verbo, solo que en forma frasal, que tiene un significado completamente diferente a el verbo por sí solo. Miremos un ejemplo más. El verbo llevar. ¿Qué significa llevar? Trasladar de un lado a otro, transportar de un sitio a otro, cambiar de lugar. Yo digo, voy a llevar las llaves a la portería. Quiere decir que yo tengo las llaves aquí, voy a trasladarlas y a transportarlas hacia la portería. Mi padre me va a llevar al colegio mañana. Quiere decir que mi papá va a transportarme de donde estoy hacia el colegio. Eso está claro. Pero cuando yo utilizo llevar a cabo, estoy haciendo un verbo frasal. En este caso tiene tres palabras. También veremos verbos que tienen dos, tres palabras. Son verbos frasales. Y cuando digo llevar a cabo, quiere decir realizar. Realizar algo. Completar una acción. Entonces dicen, ellos llevaron a cabo una difícil tarea. Quiere decir que esas personas, quienes son ellos, realizaron, completaron, tuvieron que hacer una tarea difícil. Y estamos viendo cómo acá llevar
no quiere decir, no tiene que ver nada con el verbo llevar solo. Entonces, haciendo un resumen aquí dentro de la introducción de los verbos frasales, un verbo frasal es un verbo que está conformado por dos palabras. Generalmente en inglés son dos, pueden haber más palabras, pero empecemos por pensar que es un verbo con dos palabras, el cual la primera palabra es el verbo como tal y la segunda palabra es una preposición, adverbio, adverbio preposicional, etc. Y juntos dan un significado que es diferente al significado del verbo como tal. Y estos verbos frasales se utilizan, mejor dicho, han surgido por manera de uso, una manera cultural. Es un desarrollo cultural del idioma. Entonces los verbos frasales como tal son complejos de estudiar porque cada vez van saliendo nuevos verbos frasales a medida que la cultura va evolucionando, que el idioma va evolucionando, entonces empiezan a salir nuevos verbos frasales, pero en general hay toda una cantidad de verbos frasales que son muy utilizados. También tenemos que tener en cuenta que en inglés, cuando estamos hablando de verbos frasales, podemos hablar de verbos frasales que dependiendo de la forma como se usan, el objeto sobre el cual se aplica el verbo va en un diferente sitio. Esto es un poco complejo también. Vamos a mirar esto en un ejemplo rápido. Primero que todo, recordemos que existen verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos transitivos, vamos a poner esto por acá. Verbos pueden ser transitivos o pueden ser intransitivos. Estos son temas de gramática que nosotros manejamos sin necesidad de saberlo en nuestro idioma propio. Pero cuando entendemos el concepto y lo podemos aplicar en el idioma que estamos aprendiendo, se nos puede hacer un poco más fácil. Los verbos transitivos son verbos que requieren de un objeto para que puedan tener sentido como tal. Los verbos intransitivos no requieren de un objeto sobre el cual recae la acción. Un verbo es una acción que se ejecuta. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir yo hablo. Cuando yo digo yo hablo, por allá afuera hay un poco de sonido de la calle, pero bueno, espero que esto no moleste mucho. Cuando digo yo hablo, yo puedo decir simplemente yo hablo, yo no necesito realmente un objeto para que esa frase se entienda. Yo puedo decir yo hablo, yo puedo decir yo camino. Yo camino y esa frase tiene sentido. Esa frase, por simple que sea, tiene sentido. No suena rara porque yo digo, yo ejecuto la acción de caminar. Este verbo caminar no necesita un objeto sobre el cual funcionar, sobre el cual actuar para que tenga sentido. O sea que caminar es un verbo intransitivo. Ejemplo de un verbo transitivo. Él corta. ¿Él corta qué? Allí sí como que falta algo. Él corta el papel. Ah, ok, listo. Ahora sí que tiene sentido, porque cuando digo él corta, la frase queda como en el aire. Entonces, miren que hay un sujeto en ambas frases que realiza una acción y en un caso la acción no necesita un objeto sobre el cual recaer, pero en el otro lado sí que necesita una acción sobre el cual recaer. En este caso sería el papel, es decir, necesita un objeto. Está el sujeto, el verbo y el objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Cuando el verbo no necesita un sujeto, un objeto, es un verbo intransitivo. Cuando el verbo necesita un objeto, es un verbo transitivo. Entonces, en inglés yo puedo tener verbos como get up, que es un verbo frasal que significa levantarse, pero aquí este verbo no necesita un sujeto. Yo puedo decir I get up early every Monday. Me levanto temprano todos los lunes. Aquí yo no simplemente estoy diciendo cómo me levanto, pero yo simplemente puedo decir I get up, yo me levanto. Y el verbo no necesita un objeto. O sea que este verbo sería un verbo frasal intransitivo. Mientras que, por ejemplo, el verbo pick up sí que necesita un objeto. El verbo pick up es levantar, recoger. Entonces yo puedo decir you pick up the bag. Usted levanta la bolsa. Entonces este sí que es un verbo transitivo porque requiere un objeto. Entonces lo que quería
decirles para terminar este punto es que en inglés existen verbos frasales y los verbos frasales pueden ser transitivos o intransitivos. Y dentro de estos verbos transitivos hay unos verbos que yo puedo separar y unos verbos que yo no puedo separar. Es decir, como tengo un verbo, el verbo frasal está formado por un verbo y una partícula, el verbo transitivo separable es el que yo puedo coger y entre el verbo y la partícula poner algo. Mientras que el verbo inseparable transitivo es el verbo en el cual yo no puedo separar esas dos partículas y el objeto tiene que ir después. Esto es un poco complejo, pero es una idea introductoria, como yo ya les decía, para entender los verbos frasales en inglés. Así que en los siguientes videos, a medida que vamos a empezar a aprender los verbos frasales, vamos a coger un verbo frasal cada video. Vamos a ir viendo si se trata de un verbo intransitivo y por qué, con ejemplos. Vamos a ver si se trata de un verbo transitivo separable y por qué, con ejemplos. Y vamos a ver si se trata de un verbo transitivo inseparable y por qué, con ejemplos. Es la mejor manera de hacerlo y es una de las mejores maneras de aprender. Entonces, haciendo un resumen rápido, un verbo frasal es un verbo que podemos encontrar en cualquier idioma, lo podemos encontrar en español y en inglés. Es básicamente un verbo que está formado por dos palabras, básicamente, pueden ser más, pero básicamente son dos palabras, de las cuales hay un verbo y un adverbio o una preposición adverbial, ¿sí? Una preposición. Y que esas dos palabras que forman el verbo frasal generalmente dan un significado diferente al del verbo al significado que tendría el verbo por sí solo. Y que este significado también puede ligarse a un verbo específico, como en el caso de caer bien, hemos visto que significa agradar, o en este caso, por ejemplo, caer mal, desagradar, llevar a cabo, realizar, etc. En inglés ocurre exactamente lo mismo. Entonces es muy importante conocer esta parte y también saber que estos verbos son formados por uso, una expresión cultural del desarrollo y de la evolución del idioma como tal. Entonces espero que este video de introducción a los verbos frasales les haya servido. Vienen toda una serie de videos donde vamos a aprender, como ya les dije, los verbos frasales, vamos a hacer ejercicios. Espero que lo puedan aprovechar, lo puedan poner en utilidad y lo puedan asimilar dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, ya saben, si de pronto hay algo que no ha quedado claro, por favor repitan el video cuantas veces sea necesario. Si aún así las dudas persisten, me dejan un comentario, ya saben cómo ubicarme. Los suscriptores del canal tienen una manera adicional por WhatsApp donde me pueden ubicar para resolver este tipo de dudas. Yo estaré tratando de responderlas en el menor tiempo posible y para que todos estos temas queden claros. Si les ha gustado este video, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse, denle click a la campanita. Es la mejor manera de ayudarnos a crecer y de paso también ustedes están poniéndose al día con los contenidos que estamos poniendo cada semana. Recuerden también que los contenidos están en orden, pueden mirar las listas de reproducción en este canal de YouTube. En la página principal hay varias listas básicas, también pueden ir a la pestaña de listas de reproducción y ya están todas las listas de reproducción con los videos en orden por temas. Y si también quieren pueden entrar a la página web www.miguelpenilla.com, donde pueden entrar al mapa del sitio, todo eso, y ahí están, además de los contenidos, las transcripciones de casi de la mayoría de los videos que tengo en el canal. Como siempre, para mí es un placer compartir con ustedes, disfrutar de todo este proceso de compartir información y recursos que puedan servir para el aprendizaje del idioma. Así que espero que sigan estudiando, sigan metiéndole muchas ganas, con mucha disciplina, con mucho ánimo y mucha constancia. Nos vemos en un próximo video y gracias por estar acá. Bye bye.